Buenos días, mi nombre es Nacho Madorrán, soy arquitecto, soy también gerente de la consultoría Arcomunitas y desde enero de 2012 estoy prestando servicios como asesor técnico en el Colegio de Administradores en materia de toda aquella problemática que os pueda surgir alrededor del mundo de las obras, reformas, rehabilitaciones, etcétera. Como sabéis, la charla que estaba prevista para el día 20 de abril ha sido suspendida, pero bueno, hemos pensado que aunque está claro que no es lo mismo, nos faltarían cosas, el contacto, la interacción, el debate sobre todo. Estaría bien al menos haceros llegar los contenidos que teníamos previstos para esa charla y para ello pues lo que hemos hecho es montar la narración sobre el PowerPoint que teníamos previsto y haceroslo llegar pues por la vía de este enlace que estáis disfrutando ahora mismo. Es una especie de videoconferencia unilateral que no admite, como digo, preguntas ni comentarios, pero bueno, siempre podéis tirar de teléfono. Después os dejaré los datos de contacto vía la asesoría técnica o vía los teléfonos de contacto de Arcomunitas. Cualquier duda que os pueda surgir o inquietud alrededor de lo que vamos a comentar, pues la podéis vehiculizar por ahí perfectamente. Para hacer algo más ligera la charla, la hemos dividido en dos partes. Una, que es esta, va a corresponder al tema de las ITES, de rabiosa actualidad ahora mismo, y la segunda, veremos después, se centra en Arcomunitas, tanto en los servicios que Arcomunitas está prestando gratuitamente como asesores del Colegio de Administradores, como en el resto de servicios que tenemos instrumentados pues para asistir a los administradores de fincas en problemas más complejos. Bueno, de manera que sin más dilación vamos con la primera parte que se corresponde con las ITES. Bien, ITES. La idea de esta charla, un poco el detonante, fue una noticia en el sentido de que había comenzado a circular un borrador de decreto regulador del procedimiento de las ITES, un borrador que está pendiente desde el año 2006. Y en la medida en que el documento al que pudimos acceder decía algunas cosas, digamos, novedosas, parecía el momento de informar al colectivo y así nos lo planteó la dirección del colegio. Yo, sin embargo, he preferido no centrarme tanto en el tema del decreto, hablaremos, por supuesto, del decreto, sino más bien aprovechar la ocasión para dar una panorámica general y ordenada del mundo de las ITES. De dónde provienen, por qué y para qué se hacen, en qué están consistiendo, qué es lo que no es una ITE, etcétera. Y esto es un poco porque en el contacto que he venido manteniendo con los colegiados me he ido encontrando con un conocimiento pues a veces intuitivo, parcial, heterogéneo desde luego, muchas dudas, algunas extrañezas respecto de toda esta historia de las ITES. De modo que ya me disculparéis los que hayáis venido empollados sobre el tema, los que ya estéis versados sobre el asunto, pues quizás vamos a redundar en temas que ya conozcáis. Pero bueno, que no cunda el pánico, yo creo que valdrá la pena y algo sacaremos en claro. Vamos allá. Los porqués de todo esto, de dónde deriva todo esto y qué es lo que se persigue. Bueno, pues se deriva de algo bien sencillo y bien antiguo, como es la obligación legal establecida, como veremos, ahí está, en el Código Civil de los propietarios de los inmuebles de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Esta obligación, que está establecida, como digo, en el Código Civil, posteriormente se ha ido transponiendo a diversa normativa y legislación, entre otras a las leyes del suelo estatales, hasta donde yo sé, al menos desde la del 76 y sucesivas, y posteriormente, en función de que se haya ido disponiendo del ámbito competencial adecuado, a las leyes de suelo de las comunidades autónomas. En nuestro caso, la referencia es la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco de 2006 en su artículo 199. Bien, pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de mantener los edificios en condiciones, de la obligación de mantener los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, lo que se persigue, bueno, el ornato público está claro, está muy bien, es necesario, no es lo más relevante. Cuando hablamos de seguridad y salubridad, estamos hablando, cuando decimos seguridad, de evitar desgracias. Es decir, el efecto que buscamos es evitar accidentes, evitar pérdidas humanas, evitar colapsos de edificios, caídas de fachadas o de balcones. Y, en definitiva, buscar la seguridad de las personas. Y cuando hablamos de salubridad, de lo que estamos hablando es de las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
térmicas, acústicas, instalaciones, saneamiento, abastecimiento de agua, todo esto. Mantener los niveles de habitabilidad en unos niveles razonables. La mera definición de la obligación, de esta obligación legal vía Código Civil y legislación subsiguiente, ¿consigue ese efecto? Pues lo cierto es que no. Lo que está sucediendo más bien es que esta obligación se ha materializado no desde su estricto sentido de prevención, sino desde la exigencia de responsabilidades a posteriori, tras un siniestro o una situación de alarma social. Dicho de otra manera, cuando por falta de mantenimiento se cae un balcón, si tienes suerte y no le da a nadie, la que actúa es la administración local para exigirte que repongas eso y además revises el resto de balcones porque se ha creado una situación de alarma. Y si no tienes tanta suerte y le pegas a alguien, lo que obtienes es un pleito por lo civil o por lo penal, ahí estoy fuera de mi terreno, no lo sé. Pero siempre son exigencia de responsabilidades a posteriori. Si realmente se hubiera llevado a término la obligación legal inicial de mantener los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, pues nada de eso hubiera sido necesario. Pero, como digo, se usa para pedir responsabilidades a posteriori. En el tema de salubridad, pues igualmente, se me ocurre que el ejemplo sería, un ejemplo muy extremo, sería un caso de una persona con síndrome de Diógenes, ¿no? Pues al final se interviene porque no se ha llevado a término, la obligación legal de mantener la vivienda en condiciones de salubridad. Pero se interviene a posteriori. No hay mecanismos que permitan actuar antes de que el problema se dé o a medida que se vaya dando. De manera que lo que, como digo ahí, eficacia escasa o nula en materia preventiva. Solo cuando aflora el problema es cuando aparece y sale y se pone sobre la mesa esa obligación legal anterior que estaba definido. Y en este panorama, lo que se ha ido viendo y se ha ido desarrollando es la necesidad de implementar algunas herramientas que ayuden a que esta obligación legal realmente sea más fácil o más fácil de llevar a término o más controlable desde la administración, más verificable. De manera que a continuación hablaremos de qué herramientas disponemos para poner en carga esta obligación legal. Pero antes de eso, me vais a permitir una pequeña digresión que yo creo que es ilustrativa, es un poco redundante sobre este asunto del que estamos hablando, pero yo creo que os puede resultar interesante. Y la digresión en concreto habla sobre la teoría de la ventana rota. Este es un experimento sociológico que desarrolló un sociólogo de la Universidad de Stanford en el año 1969, hace un poquito ya, y este hombre se llamaba Philip Zimbardo. Y lo que hizo fue muy sencillo, fue lo siguiente, cogió dos vehículos idénticos, misma marca, mismo modelo, mismo color, y los aparcó en dos barrios distintos de la ciudad. El primero lo aparcó en el barrio del Bronx, que como todos sabéis es un barrio difícil, vamos a decir, y el segundo lo aparcó en el barrio de Palo Alto, que en aquel momento al menos era un barrio de un nivel sociocultural económico alto. Y observó lo que sucedía. Y lo que sucedió fue que el vehículo que estaba aparcado en el Bronx inmediatamente comenzó a ser vandalizado. Se le llevaron se le empezaron a llevar las ruedas, rompieron los cristales, se llevaron la radio, se llevaron las tapicerías, se llevaron todo lo que se podían llevar y lo que no se podían llevar lo rompieron. Abollaron el coche y finalmente terminaron pegándole fuego. Y sin embargo, durante ese periodo, el coche que estaba aparcado en Palo Alto permaneció incólume, inmaculado. No le sucedió absolutamente nada. Pero no paró ahí el experimento. Lo siguiente que hizo este hombre fue probar a ver qué sucedía si le rompía una ventanilla al coche que estaba aparcado en Palo Alto. Y así lo hizo. Y lo que sucedió fue que inmediatamente el coche aparcado en Palo Alto fue detrás, siguiendo el mismo proceso, detrás del que estaba aparcado en el Bronx. Volvió a ser vandalizado. El mero hecho de que le rompiera una ventanilla desencadenó el proceso de vandalización del vehículo, a pesar de que estaba en un barrio de un nivel que no hacía prever que eso pudiera suceder.
¿Qué conclusiones sacaba este hombre? Bueno, os leo. Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen pequeñas faltas, estacionarse en un lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Sin duda, la impunidad es el mejor aliado de los delitos y la violencia. Bueno, este era un experimento sociológico que después tuvo consecuencias y aplicaciones políticas con las que uno puede estar más o menos de acuerdo. Por ejemplo, fue la base de una política del que fuera alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, de tolerancia cero con cualquier tipo de delito o falta. Y lo cierto es que obtuvo resultados, pero bueno, lo que yo os quería de alguna manera ilustrar no era tanto eso, sino la relación que puede tener esto con el mundo de las ITES y de la obligación de mantener los edificios. Lo cierto es que cuando algo no se ataja, cuando se deja que una ventana que se ha roto se quede como está, pues probablemente eso va a desencadenar un proceso de degradación que no sabemos dónde va a parar. De manera que lo que se trata, de alguna manera, con todo este asunto de la obligación de mantenimiento y las herramientas que vamos a habilitar para hacer efectivo esa obligación de mantenimiento, es que no se rompa esa primera ventana o que si se rompe, efectivamente se repare de manera inmediata, de manera que no se desencadene el proceso de degradación de los edificios. Y hecha la digresión, vamos con las herramientas. Las herramientas que disponemos en este caso para el control y la verificación de esta cuestión del mantenimiento de los edificios asociado a obra nueva. Como veis, hago mención a la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999. No es que sea muy antigua precisamente. Es decir, la Ley de Ordenación de la Edificación fue una ley que vino a poner orden, como su propio nombre indica, en toda la normativa, un tanto fragmentada, dispersa y a veces confusa, que regía todo este proceso de la edificación, desde la concepción del proyecto hasta la entrega del edificio y su uso y mantenimiento. Entonces, aparte de regular muchas cuestiones, atribuciones, en fin, entraba concretamente al tema del mantenimiento y para ello definía una herramienta que es clave, que es el libro del edificio. Y dentro del libro del edificio, el manual de uso y mantenimiento. Dice la LOE que cuando la obra se termina y se entrega a su usuario, con el fin de obra se le debe hacer entrega también del libro del edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento. Y es ni más ni menos que un cuaderno de bitácora para hacer el mantenimiento del edificio durante toda su vida útil. Es un programa que está perfectamente calendarizado y que va repasando punto a punto del edificio cuáles son las acciones que hay que ir desarrollando para que ese edificio se mantenga en las debidas condiciones, con lo cual, bueno, pues es de alguna manera la herramienta que andábamos buscando, un cuaderno de bitácora para el usuario. Posteriormente, el Código Técnico de la Edificación de 2006, ya ves que también es prácticamente antes de ayer, entra a desarrollar esta idea. Bueno, el Código Técnico, como sabéis, o probablemente hayáis oído, tiene un enfoque novedoso. En vez de ser prescriptivo, de decir qué es lo que hay que hacer, se define como prestacional, es decir, qué es lo que se debería de cumplir. Y define las prestaciones que debe tener un edificio en todos los niveles, desde la estructura hasta el aislamiento térmico, acústico, instalaciones, salubridad, en fin, todas las funciones que cumple un edificio de vivienda en este caso. Y dice que esas prestaciones deben perdurar a lo largo de la vida útil del edificio. Es decir, establece que si, de alguna manera, y dicho a la inversa, si ese edificio pierde sus prestaciones, deja de ser un edificio, lo cual pues bueno, tiene consecuencias. Y entonces entra a desarrollar esa idea. ¿Cómo se hace para que las prestaciones perduren? Pues de entrada definiéndolas. Implica a los técnicos. Dice que en el proyecto de ejecución, el proyecto de construcción, ya desde su concepción deben estar contenidas esas instrucciones de uso y mantenimiento, concebidas e integradas.
y dice que, en el artículo subsiguiente, que cuando la obra se termina y se entrega al propietario, se le deben de entregar, recogiendo lo que decía la ley anteriormente, se le deben entregar ese libro de instrucciones, ese libro del edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del edificio. Y no se queda ahí. Dice también, posteriormente, en el artículo 8.2, señalando a los usuarios y de alguna manera recogiendo lo que veíamos al principio, que está contenido en el Código Civil, que son los usuarios los que tienen la obligación de materializar ese programa de uso y conservación del edificio. De manera que, bueno, no es, tampoco es ninguna garantía, es decir, sigue dependiendo de la voluntad y de que no cunda la desidia entre los usuarios y propietarios del edificio, pero lo cierto es que desde el año 99 los edificios nuevos ya cuentan con un programa de uso y mantenimiento que permite, de una manera reglada y calendarizada, mantenerlos en las debidas condiciones de uso. Bien, y vamos llegando. Tenemos ya sujeta la obra nueva, la obligación de mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, ornato y prestacional, en este caso, de la obra nueva, se puede llevar a término aplicando las determinaciones del programa de uso y mantenimiento que se contiene en el libro del edificio, con lo cual todo aquello que esté construido después del año 99 lo tenemos controlado, y entramos en el campo de las ITES cuando hablamos de los edificios que están construidos antes de la entrada en vigor de la LOE. ¿A qué nos podemos agarrar en este caso? Bueno, pues tenemos más bien poca cosa a la que agarrarnos. En nuestro caso, casi solo una, que es el artículo 200 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco de 2006. Y es en este artículo 200 donde se define la obligación de hacer ITES y se esboza cómo deberían ser esas ITES. Y dice más o menos lo que os digo aquí, no dice mucho más, la verdad. Establece la obligación para los edificios residenciales de más de 50 años y para todos los catalogados, para todos los que estén catalogados como patrimonio. Habla de los contenidos del informe, dice que el informe contendrá, luego veremos de qué manera, los desperfectos y deficiencias observadas durante la visita, las posibles causas de estos daños, las medidas recomendadas priorizadas, muy importante esto último, y por último, en caso de que haya habido ITES anteriores, de que no sea la primera, el grado de efectividad de las acciones derivadas de esas ITES anteriores. Y poco más adelante dice lo que se pretende asegurar con todo esto, que tiene mucho que ver pues con ese principio inicial contenido en el Código Civil de seguridad, salubridad y ornato público. En este caso lo traducen como estabilidad, seguridad, estanqueidad, consolidación estructural y habitabilidad. De alguna manera lo amplían. Y dice poca cosa más, dice algo que quizás a estas alturas ya ha quedado un tanto desfasado, obsoleto, que es que se requiere el visado colegial de esas ITES, de esas inspecciones técnicas de edificio. Ahora mismo, como sabéis, el visado ha quedado muy limitado, muy acotado. Prácticamente se están visando solo los proyectos de ejecución, de construcción, para entendernos. Y, sin embargo, en la ley se recoge que las ITES deben de ser visadas a efectos administrativos. Bueno, informes del mismo rango, como puede ser una habilitación judicial, ahora mismo no se están visando. No hay obligación legal de que sean visados. Pero bueno, está ahí y de momento, en la medida en que está contenida una ley, pues las ITES se están visando. Y la madre del cordero dice en esa definición escueta de quién, para qué, cómo y en qué condiciones se hace una ITE, dice que delega este artículo 200 en las administraciones locales la competencia inspectora y sancionadora. Esto, como digo, es la madre del cordero y es lo que en gran medida ha mantenido bloqueado desde el año 2006 el desarrollo reglamentario de este artículo 200 en forma de un reglamento que nos diga cómo se deberían, de un reglamento vinculante, digamos. Luego veremos que estamos funcionando de una manera un tanto oficiosa. Pero, como digo, esto es lo que ha mantenido bloqueado en la medida en que
esto que se expresa en una línea de que las administraciones locales tendrán la competencia inspectora y sancionadora, se delegan ellos, pues es un problema de muchos millones de euros. Al final, que sean los ayuntamientos los que tengan que controlar y ejecutar de manera subsidiaria aquellas ITES o aquellas obras derivadas de ITES cuando el propietario no actúe, pues al final es un problema de muchos medios humanos y también de mucho presupuesto para poner en marcha esas medidas. Entonces, bueno, como veremos, este es uno de los grandes problemas para que ese decreto de desarrollo del artículo 200 de las ITES, ese decreto que nos va a dar el marco completo de cómo se hace una ITE, pues haya permanecido bloqueado, pues, ni más ni menos que durante los últimos 6 años, ¿no? ¿Y qué tenemos más? Pues poca cosa más, como digo. Tenemos 2 órdenes del consejero de Vivienda que habilitan, que de alguna manera se han usado como palanca para poner en marcha todo este procedimiento de las ITES. Una primera orden, que veis ahí abajo, del 29 del 12 de 2006, donde se habilitaban una serie de ayudas y subvenciones para estimular la rehabilitación de los edificios. Creo que eran del orden, hablando grosso modo, del orden de 3.000 euros máximo para cada comunidad que acometiera obras de rehabilitación del edificio. Y la que encabeza la orden del consejero de Vivienda del 23 del 12 de 2012, más reciente, que viene a modificar esa orden y que habilita 2 líneas, digamos, nuevas de subvenciones. Una es la que sirve propiamente para subvencionar los honorarios de redacción de las ITES, es decir, o dicho de otra manera, cuando, supongo que se os habrá dado el caso, cuando una comunidad de propietarios va a solicitar una subvención al gobierno vasco, lo primero que le dicen es que muy bien, pero que tiene que realizar una ITE y que para ello además le habilita una subvención de hasta 1.000 euros, IVA incluido, en concepto de honorarios de redacción de esa ITE. Bien, y además esta orden contenía otra línea de ayudas bastante importante que tiene que ver con la mejora de la eficiencia energética del edificio. En la medida en que de las obras que acometas tu edificio de más de 50 años consiga adecuarse a las exigencias del código técnico, es decir, que tuviera una fachada que fuera como si se hubiera construido a partir de 2006 con esa eficacia, o incluso más, o incluso por encima de los mínimos que exige el código técnico, esta orden habilita unas subvenciones a fondo perdido del orden de hasta un máximo de 30.000 euros, creo recordar que son ayudas muy importantes. Y todo esto son palancas, digamos, estímulos que se han puesto para estimular, valga la redundancia, la rehabilitación del parque antiguo de vivienda y la puesta en carga de la herramienta de las ITES. Y ya lo he dicho varias veces, pero poca cosa más. Tenemos un Real Decreto de ámbito estatal que marca un objetivo, y es un objetivo que dice que debe transponerse a la legislación de las comunidades autónomas. Y dice ni más ni menos, de una manera muy escueta, que antes de 2015, para ciudades mayores de 25.000 habitantes, el parque de viviendas con más de 50 años de antigüedad debe de haber pasado por el proceso de las ITES. Es decir, marca un objetivo, y es un objetivo que deben recoger. Es un guante que se le arroja a las comunidades autónomas y que deben recogerlo. Vale, de manera que nada más. Este es el marco normativo que tenemos ahora mismo para hacer las ITES. ¿Qué nos falta? El decreto regulador. El decreto regulador que desarrolle las determinaciones del artículo 200 y nos diga de qué manera se tienen que realizar esas ITES. Pero ese decreto, como digo, no, desde el año 2006 está en cocina y todavía no ha salido por diversos problemas, entre otros el que hablábamos anteriormente de pues la responsabilidad que le cae encima a los ayuntamientos. Y sin embargo sabemos que las ITES se están realizando. No tenemos efectivamente el decreto que de manera oficial reglamente cómo, de qué manera, quién y con qué forma y con qué contenidos se deben de realizar esas ITES, pero lo que sí tenemos es un procedimiento oficioso. Y este es un procedimiento que se desarrolló en un grupo de trabajo entre técnicos del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Aparejadores, que son los técnicos habilitados oficialmente para la realización de este tipo de inspecciones, más un grupo de técnicos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. En ese grupo de trabajo desarrollaron
un procedimiento. Y este procedimiento, que es, digamos, muy cartesiano, ese procedimiento consta de 7 fichas. Recoge las exigencias, el esbozo que se hace de qué es una ITE en el artículo 200 de la Ley del Suelo y lo transforma en una serie de fichas donde se va dando cumplimiento a esas exigencias que nos vienen dadas desde el artículo 200 de la Ley del Suelo. Y como veis, son fichas de datos estadísticos, una ficha para las ITEs anteriores, datos gráficos, un plano de situación, un plano de emplazamiento, fotos de la fachada y después ya una ficha específica dedicada a los elementos fundamentales del edificio. La cubierta, otra ficha para la estructura y la cimentación, otra ficha para las fachadas, otra ficha para los elementos comunes de las instalaciones de fontanería y de saneamiento, evacuación de pluviales y fecales, y un dictamen final donde se recogen las conclusiones del análisis realizado en el resto de fichas. Y estas fichas, digamos, tienen unas instrucciones estrictas para su cumplimentación. Es decir, la cosa consiste en marcar cruces y en catalogar diversas patologías y diversas acciones y diversos grados de urgencia dentro del rango que nos permite ese procedimiento pautado y pactado. Por poneros un ejemplo, cuando se debe de determinar la urgencia de una actuación, solo se puede hacer de 5 maneras, en una escala de 1 a 5. Una medida solo puede ser inmediata, lo que quiere decir que debe de acometerse en el plazo de 24 horas y, si es preciso, avisar a los bomberos. Muy urgente, que quiere decir que la medida se debe ejecutar en los 3 meses siguientes. Urgente, que se refiere ya a un plazo de 1 año para las actuaciones. Necesaria a medio plazo, de 1 año en adelante, o mantenimiento. Esas son las 5 únicas maneras en que el procedimiento permite definir el grado de urgencia de una intervención. Lo digo sencillamente como ejemplo. Esto es extensible a todas las determinaciones que se contienen en una ITE. Bueno, pues con estas fichas, básicamente el procedimiento después dice que hay que pasar a una toma de datos. La toma de datos se divide en 2 partes. Una es una primera fase de cuestionario, de encuestas. Se pasa una encuesta a cada uno de los vecinos, que debe rellenar de una manera muy escueta también lo que él haya podido observar, si tiene grietas, si tiene humedades, si tiene fisuras, cualquier cosa que haya tenido a observar. Esas encuestas después se pasan al técnico y se procede a la inspección del edificio. Y la inspección se define como organoléptica, es decir, es una inspección que se realiza de manera sensorial, con lo que puedas ver, escuchar, tocar, haciendo uso de tus sentidos. Se dice expresamente que no hay que realizar catas. Simplemente por indicios, por lo que podamos ver y la experiencia que tengamos acumulada como técnicos, debemos de ser capaces de dar un primer diagnóstico. Yo suelo decir que las ITEs, y aquí suelen venir las primeras extrañezas por parte de quien tiene que pasar por el procedimiento de las ITEs, son como una visita al médico de cabecera. Al médico de cabecera, cuando tú vas, le cuentas lo que te duele, dónde te duele, cuándo te duele, desde cuándo te está doliendo, y el médico te mira, te ausculta, te palpa, pero en principio no te hace radiografías, ni escáneres, ni nada por el estilo. Si es el caso, te remite a un especialista. Bueno, pues una ITE viene a ser más o menos lo mismo. Es una visita al médico de cabecera donde se da una primera visión de qué es lo que le puede estar pasando al edificio. Es el detonante. Una ITE no es un proyecto de rehabilitación, ni es una peritación, no es nada de eso. Es simplemente el detonante del proceso de puesta en carga de la rehabilitación del edificio. En una ITE se va a recomendar que se debe de realizar con una determinada urgencia, como decimos antes, por ejemplo, un estudio y un proyecto de rehabilitación de la estructura, o de la cimentación, o de la fachada. Pero no es la ITE la que debe decir cuáles son las medidas que adoptar concretamente, sino debe decir cuál es el siguiente paso, para entendernos. Bien, me he ido un poco.
Pero bien, después de la toma de datos y de la inspección organoléptica, lo que se hace es elaborar, cumplimentar el modelo de la IT y tramitarla, ni más ni menos. Aquí podéis ver lo que os decía, es una de las fichas con sus instrucciones. No sé si llegaréis a leer, depende de la pantalla que tengáis, pero esta ficha en concreto es la de las fachadas. Y después de, veis arriba a la izquierda, después de caracterizar un poco cómo es esa fachada, qué tipo de revestimientos y acabados, veis que cada línea tiene una llamada. Cuando dice tipo, dice 1. Vamos a la página de la derecha en 1, tipos de fachada. Pues puede ser estructural, tradicional, tecnológica u otros. Cuando habla de revestimientos y acabados, nos dice, nos acota, nos da pistas sobre qué tipo de revestimiento es el que tenemos que consignar. Huecos, carpinterías, vuelos, todo un poco así. Y cuando llega el informe, lo que hace es un listado de los elementos que hay que inspeccionar. Ya veis, revestimiento, soporte, huecos, carpinterías, vuelos, elementos singulares, y nos habilita casillas para que digamos en primer lugar en qué estado de conservación están. Y veis la llamada, 9. 9 estado de conservación. Solo podemos decir que el estado de conservación es o aparentemente bueno, o tiene deficiencias puntuales, o tiene deterioro constructivo y deficiencias, o tiene deterioro extremo. Y, muy importante también podemos decir sin poder determinar. Es decir, si de la inspección organoléptica el técnico no saca ninguna conclusión, porque no puede ver más allá y no puede realizar catas, pues dirá que no ha podido determinar el estado de, digamos, el soporte de la fachada, la hoja portante, digamos. Y esto es así, y produce extrañezas. Dice, ¿y por qué no hace catas? Bueno, porque el procedimiento pautado dice que no debe hacer catas, ni más ni menos. Y cuando no debes de hacer catas, el técnico tiende a no meterse en más problemas de los debidos. Si el procedimiento dice que no hay que hacer catas, y que la inspección tiene que ser organoléptica y con eso no consigue sacar conclusiones, pues sencillamente marca que sin poder determinar el estado de conservación de ese elemento. Es decir, hay que diagnosticar por indicios y si no tienes indicios suficientes tienes que dejar esa casilla en blanco o lo que es lo mismo decir no se ha podido determinar. Cuando sí se puede determinar, pues tienes que describir los daños observados, añadir los datos gráficos y otros que creas convenientes, fotografías, suele ser lo más habitual, y definir la importancia del daño, que como veis ahí, en la llamada 11, a la ficha de instrucciones de la derecha, la importancia del daño puede ser sin riesgo aparente, riesgo de deterioro progresivo, riesgo a otros elementos constructivos o riesgo a terceros. Catalogas la importancia de ese daño de acuerdo con las herramientas que te dan estas fichas. Bueno, no me entretengo mucho más aquí. Bueno, con esto hemos visto ya un poco desde el origen, desde esa primera exigencia del Código Civil de mantenimiento de los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Hemos pasado por la normativa, legislación aplicable, hemos pasado por las herramientas que tenemos para verificar esa obligación en obra nueva y de manera oficiosa en obra antigua, vamos a decir, y hemos visto ya un poco el panorama general. Entonces pasamos ya a consideraciones, algunos consejos, como dice ahí, dudas, luces y sombras. En primer lugar, lo que dice cambio de chip. Las ITES son tan solo un desencadenante, pero lo son. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, quiero decir que los que habéis pasado por el proceso ya sabéis de qué manera, a día de hoy nadie está haciendo una ITE voluntariamente. Las ITES se hacen en la medida en que una comunidad de propietarios va a solicitar una subvención al gobierno vasco y se la condicionan a la realización de una ITE, para lo cual además le subvencionan los honorarios de redacción de la misma. Y en ese contexto, pues se ha tendido a ver en este inicio del proceso a las ITES como un procedimiento meramente administrativo, y no lo son. Lo cierto, y esto ya está sucediendo, es que las determinaciones que contenga una ITE, tanto las medidas que plantea como, sobre todo muy importante, los plazos que determina para esas medidas, son exigibles y ejecutables por la administración local. Dicho de otra manera, a mí me consta que, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián ya está empezando a
solicitar a las comunidades de propietarios que aborden las medidas contenidas en algunas ITES ya redactadas, en los plazos en los que están definidas, con lo cual algunos ya se están empezando a llevar algunas sorpresas. Por lo tanto, cuidado. Las ITES no son papel mojado. Las ITES son documentos ejecutables que desencadenan el proceso de rehabilitación del edificio. Respecto de los técnicos que intervienen en la redacción de las ITES y de, pongo entre comillas, algunas amenazas derivadas por dictámenes sesgados. Bueno, está claro que todos los técnicos, siendo profesionales, hay que decir que en este país tenemos un nivel de técnicos, yo creo que alto, la gente está cualificada y es competente y es seria y es rigurosa, pero eso no quiere decir que no tengan sus propias preferencias y sus propios intereses. Pongo algunos ejemplos. Bueno, digresión. En cuanto a selección del técnico, sabéis que cuando solicitáis una ITE, el Departamento de Vivienda, cuando solicitáis una subvención y os condicionan a una ITE, el Departamento de Vivienda os sugiere un nombramiento de un técnico. Y ese técnico se selecciona de una bolsa de trabajo que se realizó de forma más o menos aleatoria en el Colegio de Arquitectos. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que, para que lo tengáis en cuenta, sin más, que haya cada cual, es que no es obligatorio aceptar ese nombramiento. Yo, personalmente, a pesar de que yo estoy inscrito en esa bolsa de trabajo, yo recomendaría que trabajéis con los técnicos que os merezcan confianza y no con los que os correspondan en suerte. Que puede coincidir, pero no es necesario. Cuando tiras de esa bolsa de trabajo, no sabes lo que te está tocando. Te puede tocar un técnico con poca experiencia, o recién titulado, o que esté ya de vuelta de todo y no le ponga el debido interés, o, como diremos después, incluso un técnico que ante la duda tenga mucho más en consideración su responsabilidad civil en el asunto que la estricta y la mera objetividad que hay que mantener en la redacción de una ITE. Es decir, si un técnico, pongo un ejemplo, duda entre si una determinada patología que ha observado al nivel de la estructura debe de calificarla como urgente o muy urgente, y eso le lleva a elegir entre un plazo de intervención de 3 meses o un plazo de intervención de 1 año, a la mínima duda va a decir que el plazo es de 3 meses. Tan sencillo como que si dice 1 año y a los 6 meses sucede algo, pues evidentemente está incurriendo en algún tipo de responsabilidad civil. Con lo cual, si tiene dudas, dirá 1 año. Y esto, bueno, pues hay que, de alguna manera, vigilarlo. Otro factor que hay que tener en cuenta, no hay que ponerse la venda ante esto, es que, como digo, arquitectos y aparejadores, normalmente cuando se meten en el tema de las ITES, aspiran legítimamente a continuar en el proceso de rehabilitación del edificio. Es decir, si te hacen la ITE, después legítimamente van a aspirar a redactar los proyectos subsiguientes de rehabilitación del edificio, de la fachada, de la estructura, de la cimentación, de la cubierta o de lo que proceda en cada caso. Con lo cual, de alguna manera, son juez y parte, y esto hay que vigilarlo. El mismo técnico que te diagnostica el problema, claro, en la medida en que su diagnóstico sea más grave o más severo, vamos a decir, pues de alguna manera se abre la puerta a un trabajo de mayor cuantía económica posterior, si es que consigue acceder a él. Con lo cual, cuidado con esto. Las ITES hay que leérselas y hay que vigilarlas. Consideraciones sobre honorarios. Bueno, esto viene en el sentido que muchos me preguntáis habitualmente, suele ser lo que más preocupa, que es cuánto cuesta una ITE. Bueno, yo respondo siempre lo mismo, que es que no importa. No importa. Lo de menos, y más considerando que hasta 1.000 euros están subvencionadas, es cuánto te va a cobrar el técnico por hacer una ITE. Lo importante es la fiabilidad, la neutralidad y la valía técnica de ese técnico que te va a redactar la ITE. Es decir, que lo que diga sea lo que tiene que decir, ni más ni menos. ¿Cuánto te cobre por ello? Bueno, desde mi punto de vista, dependiendo de la finca. Desde mi punto de vista, esos famosos 1.000 euros IVA incluido, bueno, pues andan ahí, pueden ser razonables,
Pero bueno, sabemos que en un momento dado te pueden pasar una oferta de 1.500 o de 2.000, pues por las complejidades que va a tener la finca, y puede ser razonable. Y también sabemos que hay guerra de precios y que hay empresas que te lo van a ofertar por 500, por 300 o incluso, como dice aquí, incluso gratuitas. Hay empresas por ahí que te están ofreciendo packs completos de IT gratuita más proyectos de rehabilitación del edificio más la propia obra de rehabilitación del edificio. Con esto mucho cuidado. Yo, desde luego, no lo recomiendo. Me parece un caso extremo de, dicho de una manera coloquial, de meter al zorro en el gallinero. Es decir, no puede ser... nadie da duros a 4 pesetas ni te regala nada. Si alguien te dice que te va a hacer la IT gratuita es porque tiene un interés legítimo en continuar en el proceso, en hacer los proyectos, en hacer las obras y en ganar dinero. Con lo cual yo no picaría en ese anzuelo. Si te dicen que la IT es gratuita es a cambio de algo. Y cuidado, todo lo que diga en la IT repercute en la amplitud de las medidas que hay que desarrollar después. Con lo cual, si el mismo que te las diagnostica va a ser el que posteriormente se lucre legítimamente con el desarrollo de esos trabajos, pues de alguna manera el dictamen de la IT va a venir encabeceado. No quiere decir que te estén mintiendo, no quiere decir que te estén engañando, pero sí pueden estar exagerándote y colándote medidas que estrictamente no deberían de contenerse en la IT o se podrían acometer con otro plazo de urgencia. Responsabilidad civil, como decía antes, ya lo he explicado antes, me lo puedo saltar. Al final, cuando un técnico vigila su responsabilidad civil por encima de todo, de manera legítima también. Es decir, si tiene dudas, como decía antes, entre 3 meses y 1 año, siempre va a decir 3 meses. Y entonces esto hay que vigilarlo. Conclusión, hay que vigilarlo. Conviene leerse las ITES antes de su tramitación, y si no se sabe interpretar lo que te dice una IT, conviene buscar ayuda. Algún técnico neutral. A veces en las comunidades hay vecinos que a la vez son arquitectos o ingenieros o aparejadores o gentes de la construcción. Bueno, pues en ese caso yo siempre recomiendo que a los técnicos que realizan la IT se les diga expresamente que antes de tramitarla, pues los vecinos quieren verla o en todo caso recibir una explicación, en fin, organizar una reunión, algo de esto, ¿no? Como digo, sobre todo para evitar eso que comentábamos al principio de ver la IT como un trámite administrativo. No, cuidado, lo que digan las ITES te lo van a exigir ejecutar. Vale, cosas también extrañas de la IT. Bueno, pues renuncia, hace exclusiones de determinadas partes del edificio, argumentando de una manera que ahora os cuento. Dice que del ámbito de aplicación de alcance de las ITES están fuera la instalación eléctrica, la instalación de gas, las telecomunicaciones, las instalaciones comunitarias de agua caliente y calefacción centralizada y los ascensores, los aparatos elevadores. Y esto lo determina así en la medida en que dice que todas estas, me suena el teléfono, todas estas instalaciones tienen su propia reglamentación específica. Bueno, esto es más cierto en unos casos que otros. Yo creo que en tema de gas, instalaciones de calderas y ascensores, es cierto que existen reglamentación específica, existen revisiones y programas de mantenimiento que funcionan razonablemente bien. No lo es tanto en el caso de la electricidad, que además es una instalación en un edificio además de más de 50 años, que es ciertamente peligrosa, ¿no? Y sin embargo las ITES la dejan fuera del ámbito de aplicación. ¿Por qué es esto? Bueno, pues probablemente porque es ciertamente complicado hacer una inspección de la instalación eléctrica con medios organolépticos. Pero bueno, también lo es igualmente complicado hacer una inspección organoléptica de la cimentación, y sí que está contenida en la ITE. Es verdad que la cimentación, la inspección de la cimentación se basa en indicios. Al final tú ves desplomes,
flechas, grietas, asentamientos, los puedes ver y puedes deducir qué es lo que le sucede a la cimentación. Sin embargo, la electricidad, bueno, pues aparte de que es una instalación mucho más extensa, pues está oculta y no da demasiadas pistas, con lo cual, bueno, pues la han dejado fuera. Y es una pena y habría que ponerle remedio de alguna manera, pero lo cierto es que a mí no se me ocurre cómo. Y otra cosa curiosa de las ITES que marco aquí es la periodicidad. Dice que una vez que haces una ITE, la siguiente la tienes que pasar 10 años después. Y hombre, parece raro. Parece raro en la medida en que, como hemos visto antes, los edificios construidos después del año 99 tienen un programa de mantenimiento durante toda la vida útil del edificio que marca acciones pues mensuales, trimestrales, anuales, semanales de revisión, yo qué sé, limpieza de canalones se deberá realizar cada 3 meses. Bueno, marca un programa muy estricto para un edificio nuevo de cómo se debe realizar el mantenimiento y sin embargo en un edificio de más de 50 años aparentemente con el procedimiento con el que estamos funcionando ahora dice que se realiza una ITE, se acometen las medidas que prescribe esa ITE y 10 años después hay que volver a pasar una ITE. Bueno, en 10 años en un edificio de más de 50 años han podido pasar muchas cosas. Y veremos después que el decreto intenta meterle mano a este asunto, pero bueno, con buen criterio, pero se mete en otro tipo de problemas. Bueno, pues por fin ya estamos en condiciones de hablar del leitmotiv inicial de esta charla, que era comentar un poco ese borrador de decreto regulador de ITES que circula por ahí, que lleva intentando salir desde el año 2006, cuando se promulgó la ley, que lleva intentando desarrollar ese artículo 200 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y que en mi humilde opinión, y aunque probablemente me tenga que comer mis palabras, yo creo que va a seguir sin prosperar, en la medida en que los mismos problemas que lo han tenido bloqueado hasta ahora pues siguen subyaciendo en el contenido del documento. Principalmente, os anticipo, lo que ya hemos hablado, el tema de delegar en las administraciones municipales la competencia inspectora y sancionadora, con todo lo que ello conlleva, con la componente económica del personal necesario para acometer esa vigilancia y el contenido económico también asociado a la ejecución subsidiaria tanto de las ITES que los propietarios no acometan como de las obras necesarias que se recomienden en esas ITES que se realicen de manera subsidiaria, que también se deberían, en caso necesario, realizar por la administración municipal. Y no solo eso, algunas de las consideraciones y de las cuestiones que plantea el borrador del documento también pues van a, vamos a decir, molestar o incomodar, poner de uñas a algunos otros colectivos, como puede ser el propio Colegio de Arquitectos, aunque tenga menos influencia que las administraciones locales, o el Colegio de Aparejadores, o incluso, por qué no decirlo, también al propio Colegio de Administradores, veremos por qué. El documento empieza con una exposición de motivos que da un poco de contexto y que habla, con buen criterio, de un cierto cambio de paradigma. Habla de que ahora mismo ya es tiempo, por la coyuntura que atravesamos, de dejar un poco de lado la construcción, la construcción de nuevas promociones y pasar a incidir en la rehabilitación y en la mejora de la eficiencia energética del parque edificado. Esto está bien. Menciona como en el Pacto Social de la Vivienda bueno, pues se repartieron una serie de tareas y a las administraciones locales se les encomendó la realización de mapas que permitan planificar las campañas de inspección técnica de edificios. Serían mapas de su ámbito municipal donde que contengan un inventario de todos los edificios con sus fechas para poder evaluar cuáles son los que están, digamos, en el momento de realizar esas ITES, un representante con su número de teléfono, la referencia catastral, la coordenada UTE en el portal, en fin, un mapa que permita planificar esa campaña. Hace una primera cuantificación del problema de manera porcentual. Dicho así parece inofensivo, pero yo os lo voy a traducir. Cuando habla de que un 32% de los edificios de los inmuebles del País Vasco tienen más de 50 años y por lo tanto
están sí o sí ya obligados a pasar la ITE y que hay otro 39% que están entre 30 y 50 años, un total de un 71% de los inmuebles. Eso traducido a cifras, de una manera grosera, revisando datos en el Eustat, al final el Eustat lo que nos dice es que en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay 147.000 inmuebles, lo que se corresponde con 885.000 viviendas, y el 32% serían 47.000 inmuebles y cerca de 300.000 viviendas. Solo ese 32%, hay otro 39%, que sería pues, otro tanto, que sería susceptible de empezar a pasar por el procedimiento de las ITES en breve. Entonces nos quedamos con esa cifra, 47.000 inmuebles y cerca de 300.000 viviendas. Bueno, os lo puedo anticipar ya. Al final, esto traducido a números, imaginar 47.000 inmuebles manteniendo las políticas de subvención actuales, que son en realidad las que están impulsando el proceso de realización de ITES y de rehabilitación de edificios, pues 47.000 inmuebles a razón de 1.000 euros, simplemente la subvención de los honorarios de redacción de la ITE. 47.000 inmuebles por 1.000 euros son 47 millones de euros. ¿De acuerdo? En subvenciones. Eso para honorarios de redacción, pero es que claro, las ITES después hay que desarrollarlas, conllevan obras y también hay una línea de subvenciones para las obras. Para las obras ordinarias, el Gobierno vasco está concediendo hasta 3.000 euros de subvención a fondo perdido. Pongamos una media de 2.000. 2.000 euros aplicados a esos 47.000 inmuebles susceptibles de iniciar el proceso, ya son otros 94 millones de euros. Teníamos 47 millones en honorarios, 94 millones en subvenciones ordinarias. Pero es que además, en esa última orden del consejero de Vivienda que hemos visto antes, se habilitan subvenciones ya muy potentes para la mejora energética de los edificios. Aquellos edificios que aíslen y consigan estándares equivalentes a los del Código Técnico, les pueden llegar a conceder hasta 30.000 euros de subvención a fondo perdido. Claro, supongamos, no van a ser en todos los casos, pero supongamos que un 20% de esos 47.000 inmuebles fueran por esa vía. Pues estaríamos hablando, haciendo la operación, de otros 188 millones de euros adicionales. La suma de los 188 más los 94 de las subvenciones ordinarias más los 47 de subvenciones de honorarios da una cifra de 329 millones de euros, solo para ese 32% de viviendas y considerando que solo un 20% hacen mejoras energéticas sensibles. Claro, 329 millones de euros comparados con el presupuesto del área de vivienda en 2011 fue de 146 millones. Claro, no cuadran las cifras. De esos 146 millones, además, me ha puesto a la cabeza que el 80% es gasto ordinario. Sueldos y mantenimiento y gasto comprometido y poco más. Con lo cual, el planteamiento está bien, pero parece excesivamente ambicioso para los medios de los que se dispone. Y además tiene uno la sensación de que el éxito de este planteamiento pues depende de poder mantener esas subvenciones. Y si no fuera así, siempre se podría mantener la obligación por decreto, la obligación legal, pero va a ser difícil que realmente eso redunde en una puesta en carga de la herramienta de la ITE en el parque edificado actualmente. Si no se usa esa palanca de las subvenciones, yo creo que difícilmente se va a llegar al éxito en el despliegue de la rehabilitación del parque residencial antiguo. En fin, dentro de esa exposición de motivos también menciona, ya lo hemos visto antes, como la LOE y anteriormente el Código Civil obliga a los propietarios al mantenimiento y como el Real Decreto Ley que hablábamos de ámbito estatal marca una fecha. Para los municipios de más de 25.000 habitantes el límite es 2015. Ese 32% de viviendas en los municipios de más de 25.000 habitantes del País Vasco debería estar inspeccionado antes de 2015. Y en función de esto, anuncia que en el borrador del decreto, y luego lo hace en la disposición transitoria primera, va a proponer un calendario para ese despliegue.
Menciona otras cosas, menciona también digamos, incluye dentro del ámbito, y si es una novedad respecto a lo que se hacía hasta ahora, la accesibilidad de los edificios. Entiendo que a título informativo, porque después no lo refleja en ninguna ficha específica, son como observaciones o información útil, y vuelve a insistir en el tema del ahorro energético. Bien, está bien planteado. Y para todo ello, después ya en función de esto, despliega una serie de medidas. Habla de los registros y su funcionamiento. Crea dos tipos de registro. El primero, que es un registro central, se refiere a las propias ITES. Dice que será el Gobierno vasco el encargado de habilitar un registro donde estén todos los edificios susceptibles de pasar una ITE, y aquellos que la hayan pasado estará depositada la ITE en ese registro. Y está bien, me parece una buena idea, porque dice que es un registro público y de alguna manera va a funcionar como funciona el registro de la propiedad, aportando seguridad jurídica. Cuando una persona quiera comprar una vivienda dentro de un edificio, podrá acudir a este registro para ver en qué condiciones está ese edificio, cuándo ha pasado la última ITE, qué medidas se han adoptado. De alguna manera será información pública útil para las transacciones inmobiliarias. Y aquí está el problema de que hablábamos antes. No aporta nada, simplemente dice que el seguimiento de esta programación que realizará el Gobierno vasco será por la administración local. Si no se realiza la ITE, también. Es decir, cuando una ITE no se realice, será la administración local la que tendrá que conseguir que se haga o hacerlo ella misma y cobrárselo a los propietarios. Y, consecuentemente, si las obras que determine esa ITE tampoco se acometen por los propietarios, por falta de medios, por lo que sea, será la administración la que tenga que ejecutarlo e intentar cobrárselo al administrado. Hace alguna precisión respecto de que la administración local, cuando... Esto se refiere a ayuntamientos que tengan sociedades urbanísticas de rehabilitación. Y dice, si tienes esa herramienta creada ya, podrás asumir la gestión integral. Pero deberás informar anualmente al Gobierno vasco, es decir, no cabe la trampa. No cabe decir, bueno, esto es un marrón, me lo quedo entero y ya iré yo haciendo poco a poco en la medida en que pueda y tenga medios. No. El calendario lo marca el Gobierno vasco, la administración local puede asumir la gestión integral del problema, pero debe rendir cuentas anualmente al Gobierno vasco. Y el segundo registro que crea es el registro de inspectores y establece que la inscripción en ese registro para poder ser un técnico facultado para realizar ITES es necesaria, es vinculante. Esto también, pues de alguna manera va a tocar en la llaga de los técnicos, porque veremos después, aquí está, cuando habla de inspectores, habla de lo que dice la LOE, que la titulación habilitante será la de arquitecto o la de aparejador, pero también menciona a las entidades de control de calidad, que yo creo que a largo plazo probablemente van a ser las depositarias de todas estas funciones. Al final, grandes estructuras de ingenierías, estructuras empresariales van a ser las que estén realizando las ITES, pero bueno, los colegios de aparejadores y arquitectos pues tendrán algo que decir en este asunto. Y establece también los requisitos que deberá cumplir el agente inspector. Habla de que simplemente siendo arquitecto o aparejador y estando inscrito en ese registro, estarán perfectamente facultados para realizar ITES. Y a las entidades de control de calidad pues les marca unos requisitos que deberán cumplir en cuanto a capacidad, personal, medios, equipos, e insiste mucho en los protocolos de control de calidad. En fin, yo creo que esto los colegios de arquitectos y aparejadores lo van a ver como una amenaza y van a plantear la batalla para pues intentar quedarse con la competencia de la realización de las inspecciones. Pero bueno, iremos viendo. Del procedimiento de inspección. Novedades del procedimiento de inspección. Pues en principio declara que ninguna, porque dice que consolida el procedimiento conocido, ese del que hemos hablado antes, de las fichas y las instrucciones y la inspección organoléptica y todo ese asunto. Incluso las exclusiones de las que también hemos hablado, el tema de dejar fuera la instalación eléctrica, los aparatos elevadores, la instalación de gas, en función de la normativa específica que tienen.
Pero a renglón seguido sí que dice que abre la posibilidad de abrir catas, y lo declara expresamente así, si el inspector lo estima necesario. Claro, esto empieza a ser un cambio. Venimos de unas reglas del juego, es verdad que oficiosas, en las que se nos decía expresamente que no había que abrir catas. La inspección era visual y con lo que tú veías tenías que dictaminar qué es lo que probablemente le estaba sucediendo al edificio y cuáles eran las medidas que habría que acometer con los grados de urgencia que se pudieran definir. Y sin embargo ahora dice que si el inspector lo estima necesario, se podrán abrir catas. Si a un técnico le colocas en esa tesitura, lo que va a hacer es abrir las catas a la mínima duda. Y eso ya empieza a convertir el procedimiento de la inspección, empieza a parecer más una obra o una dirección de obra que un informe o un dictamen o una peritación. Introduce también el concepto de inspección favorable o desfavorable. De esta manera tan sencilla, es decir, si las medidas que prescribes son de un grado 4 o superior, es decir, medidas necesarias a medio plazo o solo medidas de mantenimiento, la inspección se convierte en favorable. Pero si dices cualquier cosa de los grados 1, 2 o 3, si cualquier medida es inmediata, muy urgente o urgente, y eso va desde las 24 horas hasta un año, entonces la inspección se convierte en desfavorable. Y en ese caso introduce el concepto de la segunda vuelta. Es decir, la inspección es desfavorable, las medidas que has definido, ya sean de grado 1, 2 o 3, hay que llevarlas a término, y una vez que eso se haya verificado por alguien, veremos por quién, si las medidas han sido eficaces, entonces la IT pasará en esa segunda vuelta a ser favorable, con lo cual el trabajo se extiende mucho en el tiempo también. Y dice otra cosa que va a poner los pelos como escarpias al Colegio de Arquitectos, que es que si esas medidas que has prescrito, no requieren de proyecto, será el propio inspector, el propio redactor de la IT, quien tras las obras certificará la idoneidad de lo realizado. Claro, cada vez se parece más a una dirección de obra que a un informe. Y puede que esté bien, a lo mejor había lagunas, tal y como estaba definido el proyecto antes, pero esto tiene consecuencias. Tiene unas consecuencias evidentes en forma de la cuantía de los honorarios. Es decir, ya los famosos 1.000 euros IVA incluido dejan de encajar en todo esto. Las ITES se van a encarecer, las responsabilidades van a ser mayores y, en consecuencia, como hablábamos antes, las subvenciones del gobierno vasco tendrán que ser aún mayores si de verdad quieren que esto se ponga en marcha y funcione de una manera más o menos fluida. Y declara también que lo que ya sabíamos, que es que cada 10 años hay que repetir el procedimiento. 10 años después hay que volver a pasar una IT. Incluye esta declaración, que es que en las intervenciones definidas como inmediatas o muy urgentes, solo los grados 1 y 2, el técnico deberá informar al ayuntamiento. Bueno, te convierten en mensajero de malas noticias, pero bueno, podría ser, a nadie le agrada, pero podría ser. Y otras cuestiones que menciona el borrador del decreto, lo hemos dicho antes, introduce las condiciones de accesibilidad. De momento no les da un formato conocido, simplemente dice que dentro de la inspección hay que informar también de cómo está el tema de la accesibilidad. Rampas, escaleras, ascensores, si llegan o no llegan a la última planta, ese tipo de cosas. Y dice también que las ITES que se realicen se incorporarán al libro del edificio, pero claro, ¿de qué estamos hablando? Libro del edificio tienen los edificios que han estado construidos después de la LOE, después del año 1999. Y esos no están obligados a pasar una IT hasta que lleguen a los famosos 50 años, ¿no? Pero claro, esto es preparar el terreno para lo que dice a continuación, que es que cuando no exista libro del edificio, se realizará, una vez pasada la IT, un plan de uso y mantenimiento en el plazo de un año. Y esto sí afecta de alguna manera al Colegio de Administradores, porque lo que está diciendo es ni más ni menos que eso,
una vez después de pasar una ITE, vuestros edificios de más de 50 años, vuestras comunidades con edificios de más de 50 años van a tener la obligación de realizar un plan de uso y mantenimiento. Lo mismo que tienen aquellos que se han construido después del año 99 y tienen su plan de uso y mantenimiento incluido en el libro de edificio que se les entrega al terminar la obra. Claro, esto hay que gestionarlo y os tocará gestionarlo a vosotros. De repente vais a tener comunidades. Si esto prospera, digo que, en mi opinión, como he dicho antes, no es probable, al menos en este formato, pero esto es una amenaza. Vais a tener, esas comunidades de edificios antiguos, vais a tener un plan de uso y mantenimiento que gestionar. Contrataciones periódicas de lo que proceda, ¿no? En fin. Dice lo que ya sabíamos, pero le pone un plazo. Si algo no está sucediendo de acuerdo con el plan, si no se redactan las ITES o no se acometen las obras, dice que en 3 meses deberá actuar el ayuntamiento. He puesto a continuación, parece cuando menos optimista. Bien, es una forma elegante de decirlo. No parece, en fin, no parece que la cosa pueda ir por ese camino, o por lo menos con esa fluidez que parece que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y dice alguna otra cuestión que a mí ya se me escapa un poco. Dice que los propietarios estarán obligados a facilitar el acceso a las viviendas en función del artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esto no estaba siendo así hasta ahora. Cuando os hablaba antes de cómo se realiza una ITE y cómo el primer paso es pasar un cuestionario a los propietarios, pues bueno, los propietarios ese cuestionario lo rellenan o no. Y los que no lo rellenan, en principio lo que te están diciendo es que no quieren que entres a sus viviendas. Recordar que en la ITE lo que se inspecciona son los elementos comunes del edificio, desde estructura, fachadas, cubierta, cimentación, instalaciones comunes, y creo que no me dejo nada. Pero en principio la propiedad privada no se debe inspeccionar. Puede servir como indicio si hay fisuras en tabiquería o si hay humedades en la tabiquería de un patio. Te puede servir para diagnosticar qué le está sucediendo al elemento común, pero la propiedad privada no es objeto de ITE, sino los elementos comunes del edificio. Y sin embargo aquí dicen que los propietarios deberán facilitar el acceso a todas las viviendas. Pues no sé, puede que incurran en alguna contradicción, pero ya digo que se me escapa un poco de mi ámbito. Bueno, y por último, el borrador del decreto lo deja para el final, lo suelta, acaba el documento y se va, ¿no? Dice el famoso calendario. Bueno, pues lo resuelve fácil. Como teníamos ese mandato en función de un decreto de ámbito estatal que decía que todo lo susceptible de ser inspeccionado debería estarlo antes de 2015, pues lo hace así. Dice edificios anteriores a 1901 deberán estar inspeccionados antes de diciembre de 2013. Entre 1901 y 1940 antes de diciembre de 2014 y entre 1940 y 1965, coincide con los 50 años, antes de diciembre de 2015. Y el resto, pues cuando les vaya tocando, en la medida en que les vaya tocando, anualmente, a partir de diciembre de 2015, tendrán que ir pasando periódicamente las inspecciones, con lo cual ya tenemos el problema resuelto, al menos sobre el papel. En fin, permitidme que lo dude. Y permitidme que lo dude, un poco por lo que os he dicho antes, os recuerdo el dato. El paso de esos 47.000 inmuebles que cuantificábamos antes por el aro de las ITES supone algo así del orden como de 300 millones de euros en 3 años, entre 2013, 2014 y 2015. 300 millones de euros a razón de 100 millones de euros anuales, vamos a convenir. Y el presupuesto del Departamento de Vivienda, como hemos dicho antes también, en 2011 fue de 146, incluido todo el gasto común. Con lo cual parece, en fin, parece un objetivo que no se puede cumplir, con lo cual plantearlo en esos términos pues no parece que tenga mucho sentido. Solo por eso ya parece razonable aventurar que tal y como está redactado el borrador de este decreto, pues no tenga mucho futuro, pero también están las cuestiones de las que ya hemos hablado con anterioridad. La parte en la que modifica el procedimiento de inspección y lo convierte prácticamente en una dirección de obra que se puede llegar a extender en el plazo de 1 año, implicando en principio al técnico que era el redactor de la ITE, convirtiéndolo en una especie de director de obra que tiene que verificar la eficacia de las medidas que ha prescrito 1 año después,
pues hombre, incide también, va a tener la oposición del Colegio de Arquitectos con toda seguridad, y además incide en cómo se trata el problema. Es decir, como os decía antes, el tema de los honorarios pues sería muy seriamente necesario revisarlo, porque no parece razonable hacer ese tipo de trabajo por 1.000 euros. Y bueno, poca cosa más. Y lo más relevante, lo que ya habíamos hablado antes, al final, el tema de la responsabilidad de las administraciones locales, yo creo que es el principal elemento que va a mantener este tema bloqueado por mucho tiempo hasta el momento en el que a alguien se le ocurra algún tipo de solución feliz. Pero desde luego no parece algo que se pueda resolver en un plazo corto. Y ahora lo ideal sería que pudiéramos abrir un debate e intercambiar opiniones y responder a cuestiones, dudas y preguntas, pero como ya hemos dicho al principio, esto es una videoconferencia unilateral. Y en todo caso os emplazo a lo que os proponía al principio. Disponéis de la asesoría colegial, usando el teléfono de contacto del colegio. Yo estoy allí, como dice ahí abajo, todos los miércoles de 4 a 8 con cita previa. Cualquier duda que os surja de este tema o de cualquier otro, la podéis vehiculizar por ese camino y yo estaré encantado de charlar con vosotros y responder a las preguntas que me podáis hacer. Y bueno, sin más, muchas gracias. Si os queda ánimo detrás de esta presentación, os dejo un segundo enlace para el tema específico de Arcomunitas, la consultoría colegial y los servicios que os prestamos desde la consultoría. Muchas gracias y hasta pronto.